Señor, por favor déjeme pagar la deuda. Richard Whitmore III levantó la vista de sus fichas de póker y se rió. ¿Trabajar para solucionarlo? ¿Una señora de la limpieza negra pagando $15,000? Él negó con la cabeza. Los de tu especie apenas pueden contar hasta 10. Él se alzaba imponente sobre Denise con su uniforme manchado. 12 años fregando mis pisos. 12 años arrastrando los pies aquí como si pertenecieras aquí. No lo haces. Su labio se curvó. Hueles a lejía y pobreza. Y ese chico tuyo con su pequeña sudadera con capucha de gueto, terminará igual que tú, sirviendo a gente como yo para siempre. Los ejecutivos se rieron. Alguien sacó un teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Los guardias de seguridad observaban con los brazos cruzados. Ninguna persona se movió. Un niño negro de 10 años se quedó paralizado, viendo cómo destruían a su madre. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Ese chico del gueto estaba a punto de sentarse en esa mesa de póker y en una mano le quitaría todo al hombre más rico de la sala. Para entender lo que pasó esa noche es necesario comprender dos mundos diferentes. El primer mundo estaba situado 63 pisos por encima de Manhattan. El Whitmore Capital Penthouse, un palacio de sillas de cuero, decantadores de cristal y puros cubanos hechos a mano. Una sala de póker privada con mesas de caoba personalizadas y fieltro verde importado de Mónaco. En las paredes colgaban fotografías de Richard Whitmore III estrechando la mano de senadores, celebridades y directores ejecutivos de empresas Fortune 500. En una vitrina cerca de la barra, 3 trofeos brillaban bajo una suave iluminación. Campeonato del circuito de póker amateur, el orgullo y la alegría de Richard. Había gastado más de $50,000 al año en autobuses privados, volaba a Las Vegas 6 veces al año y nunca se perdía una transmisión de las series mundiales de póker. No solo era rico de tercera generación. Su abuelo construyó la fortuna. Su padre lo duplicó. Richard nunca había ganado un solo dólar en su vida. Pero había aprendido algo más valioso. Cómo hacer que los demás se sientan pequeños. Ese era su verdadero talento, no el póker, no los negocios, la crueldad. El segundo mundo estaba 5 millas al norte, un apartamento en Harlem en el 5º piso de un edificio sin ascensor, con ventanas agrietadas que dejaban entrar las corrientes de aire invernales y radiadores que traqueteaban y crujían, pero que solo funcionaban la mitad del tiempo. Una mesa de cocina cubierta de libros de la biblioteca y una silla plegable con cinta adhesiva en el asiento. Las paredes estaban vacías excepto por una cosa: una fotografía enmarcada de un hombre con uniforme militar sosteniendo una baraja de cartas. Este era el mundo de Preston Fousters. Preston tenía 10 años, era pequeño para su edad. El tipo de pequeño que hacía que los agresores pensaran que era un blanco fácil. Un nivel de silencio tal que hacía que los profesores olvidaran que él estaba en la sala. Llevaba gafas unidas con cinta adhesiva y ropa de la tienda de Goodwill. Siempre limpio, siempre planchado, porque su madre insistía en la dignidad incluso cuando no podían permitírselo. Tenía los ojos de su abuelo, oscuros, vigilantes, sin perderse nada. Su madre, Denise Foster, tenía 42 años. Había trabajado como empleada de limpieza en Whitmore Capital durante 12 años. 12 años de turnos de noche, turnos de fin de semana, turnos de vacaciones, 12 años fregando baños utilizados por hombres que ganaban más en un minuto de lo que ella ganaba en un mes. Sus manos estaban ásperas y le dolía la espalda constantemente, pero ella nunca se quejó. Ni una sola vez, porque cada dólar se destinó al futuro de Preston. Ella soñaba con que él fuera a la universidad, con una beca, con una salida. Lo que Denise no sabía, lo que no podía saber, era que su hijo ya había encontrado una salida. Simplemente no era el tipo que ella esperaba. Hacía 3 años, el abuelo de Preston, William, le había enseñado a jugar a las cartas. No voy a pescar, no soy una solterona. El póker real, el Texas Hold'em, las matemáticas de la probabilidad,
la psicología de leer a las personas, la disciplina de controlar las propias emociones cuando todo está en juego. William Foster había sido un veterano de la Guerra de Corea, un hombre negro de Alabama que había aprendido a jugar al póker en los cuarteles del ejército, donde los soldados blancos no lo dejaban sentarse en su mesa hasta que necesitaban un cuarto jugador y no podían encontrar a nadie más. Esa noche, William, de 19 años, ganó 6 meses de su salario en una sola sesión. Por eso lo golpearon hasta sangrar, lo llamaron tramposo, le rompieron 2 costillas y le partieron el labio. Pero no podían retractarse de lo que habían aprendido. Después de la guerra, William jugó a juegos clandestinos en Chicago. Trastiendas, clubes en sótanos, los únicos lugares donde un hombre negro podía jugar con apuestas reales en los Estados Unidos de los años 50. Ganó suficiente dinero para comprar una casa, pero lo perdió a manos de un estafador que le puso todas las cartas en su contra. El juego fue honesto, siempre le decía a Preston. Fue el mundo el que hizo trampa. William murió cuando Preston tenía 7 años. El cáncer lo devoró desde adentro hacia afuera. Pero en esos últimos 3 años de su vida, había volcado todo lo que sabía en su nieto. Cada truco, cada señal, cada fórmula matemática para calcular probabilidades en tiempo real. Y Preston era mejor de lo que su abuelo había sido jamás. A los 10 años, Preston podía calcular las probabilidades del bote más rápido de lo que la mayoría de los adultos podían sumar números de un solo dígito. Podía detectar un farol con solo mover una ceja. El ritmo de la respiración, la forma en que los dedos de alguien se movían hacia sus patatas fritas. Tenía lo que los jugadores llamaban el don, una capacidad casi sobrenatural para leer a las personas. Durante los últimos 2 años, había estado jugando póker en línea bajo el nombre de usuario Ghost 12. Nadie conocía su verdadera identidad. Nadie sabía que era un niño. Todo lo que sabían era que Ghost 12 había llegado al top 200 de jugadores a nivel nacional, superando a abogados, médicos, jugadores profesionales y operadores de Wall Street que tenían décadas de experiencia más. Preston nunca se lo contó a su madre. Ella había prohibido el juego después de verlo consumir a la generación de su padre. Entonces, jugaba en secreto a altas horas de la noche con una tableta rota que había comprado por $30 en una casa de empeños. Él no estaba jugando por dinero. Los sitios en línea no permitían que los mineros ganaran dinero real. Estaba jugando por algo más. Él estaba cumpliendo una promesa. Ahora, volvamos al ático. Richard Whitmore III estaba en el centro de la habitación como un rey inspeccionando su reino. 58 años, cabello plateado perfectamente peinado, un traje de $5,000, un Rolex que costaba más que el salario anual de Denise. A su alrededor se había reunido la multitud habitual del sábado por la noche. Ejecutivos jóvenes que esperan impresionar al jefe. Unos cuantos gestores de fondos de cobertura bebiendo whisky caro. Guardias de seguridad simulando no mirar mientras observan todo. Eleanor Davis estaba de pie cerca de la ventana, en silencio como siempre. 35 años, mirada aguda, asistente ejecutiva de Richard durante 5 años. Ella lo había visto todo, lo había documentado todo, no había dicho nada, esperaba el momento adecuado. James Wilson, el guardia de seguridad del fin de semana, estaba junto al ascensor. De 60 años, exjugador de cartas de Detroit que organizaba partidos amistosos en su vecindario antes de mudarse a Nueva York. Él reconoció el talento cuando lo vio. También conoció la injusticia. Vincent Taylor, el conserje del edificio, ya había sacado su teléfono. 80.000 seguidores en TikTok. Una especialidad en filmar a gente rica comportándose mal. Reconoció el contenido cuando entró por la puerta. Y esta noche, el contenido había llegado. Por último, estaba Thomas Whitmore, de 28 años, el único hijo de Richard, débil, tranquilo, constantemente humillado por su padre delante de los demás. Se quedó de pie en la barra bebiendo un whisky que no quería,
observando cómo se desarrollaba la escena con algo parecido a la vergüenza ardiendo en su pecho. Este era el escenario. Estos eran los jugadores. Y en el centro de todo estaba un niño de 10 años con una sudadera con capucha de segunda mano mirando a su madre llorar. La mano de Preston se movió a su muñeca. Junto al reloj siempre llevaba el reloj de su abuelo, un Timex barato que se había parado a las 3:42, el momento exacto en el que William Foster dio su último aliento. Le había prometido a su abuelo que tocaría. Había prometido que no se escondería para siempre. Esta noche, en el lugar más improbable y contra el rival más arrogante, Preston Foster estaba a punto de cumplir esa promesa. Simplemente él aún no lo sabía. Richard Whitmore no había terminado. Estaba apenas empezando. Rodeó a Denise como un tiburón oliendo sangre. Sus ojos brillaban con crueldad. La botella de vino rota todavía yacía en el suelo. Un Chateau Margaux de $4,000, cuyo contenido esparcido sobre su atizador personalizado parecía una mancha de sangre. $15,000, dijo Richard y su voz se escuchó en toda la habitación silenciosa. Eso es lo que me debes. El vino, el fieltro, la angustia emocional. La voz de Denise se quebró. Señor, no tengo. Entonces está despedido. Lo dijo casualmente, como si estuviera pidiendo café. Y me aseguraré de que nunca vuelvas a limpiar un edificio en Manhattan. ¿Cómo suena eso? Preston observó cómo los hombros de su madre temblaban. 12 años de servicio. 12 años de sacrificio. 12 años de tragarse el orgullo y decir sí señor y no señor y pretender que los comentarios no dolían. Desapareció en un instante porque un hombre rico quería sentirse poderoso. Algo se agitó en el pecho de Preston, algo caliente y agudo, una ira que había pasado toda su vida aprendiendo a controlar. Entonces Richard se fijó en él. Realmente me di cuenta de él. Este es tu hijo. Richard se acercó, mirando a Preston de arriba a abajo como si estuviera examinando algo desagradable pegado a su zapato. ¿Quién logrará salir del gueto? Preston no dijo nada. Su abuelo le había enseñado eso. Él no habla mucho, ¿verdad? Richard se rió. Quizás eso sea inteligente. De todas formas, no hay nada inteligente que decir. Probablemente lo heredé de ti. Los ejecutivos se rieron entre dientes en Q. Siempre en Q. Richard se volvió hacia la mesa de póker y luego se detuvo. Una nueva idea cruzó por su rostro. El tipo de idea que hombres como él confunden con genialidad. En realidad, dijo Richard lentamente, me siento generoso esta noche. Hizo un gesto hacia la mesa de caoba. El verde sintió las fichas perfectamente apiladas. Por un lado, Texas Hold'em, tu hijo contra mí. Denise dio un paso adelante, su cuerpo entre Richard y Preston. No, absolutamente no. Déjame terminar. Richard levantó una mano y su Rolex brilló. Si el niño gana, su deuda desaparece. Los 15,000. Además, conservas tu trabajo. Incluso te daré un bono. Llamémoslo compensación por la angustia emocional. Hizo una pausa y dejó que las palabras flotaran en el aire como veneno. Si pierde, me deberás 30,000 y trabajarás gratis hasta pagarlo. Podría tomar años, podría tomar una eternidad. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Incluso los ejecutivos que se reían de todo lo que decía Richard parecían incómodos. Tiene 10 años, susurró Denise. Entonces esto debería ser rápido. Richard se sentó a la mesa y barajó las cartas con manos expertas. Piénsalo como una lección de vida. Algunas personas nacen para sentarse a la mesa. Otros nacen para limpiarlo. Más vale aprender eso pronto. Preston sintió que todas las miradas en la sala se volvían hacia él. Los ejecutivos risueños, el conserje de filmación, los guardias de seguridad silenciosos, todos esperaban que llorara, que se escondiera detrás de su madre para demostrar exactamente lo que Richard Whitmore creía sobre las personas que se parecían a él. Pero Preston no los estaba mirando. Estaba mirando las cartas.
52 cartas. Probabilidad matemática. Guerra psicológica. El único campo de batalla del mundo donde el tamaño, la edad y el dinero no significaban nada. La voz de su abuelo resonó en su mente. A las cartas no les importa el color de tu piel, muchacho, solo lo que hay en tu cabeza y lo que hay en tu corazón. Preston tocó el reloj en su muñeca. 3:42, luego se dirigió a la mesa. Preston, no. Denise se acercó a él. Está bien, mamá. Su voz era tranquila pero firme. Yo jugaré. Antes de ver qué pasó después, es necesario comprender dónde aprendió a jugar Preston. Necesitas entender la promesa. 3 años antes, un apartamento en Harlem. El calor del verano se colaba por unas ventanas que no cerraban bien. William Foster estaba sentado a la mesa de la cocina, con una baraja de cartas gastada en sus manos artríticas. 75 años, un tanque de oxígeno a su lado, una tos que le sacudía todo el cuerpo cada pocos minutos. Pero cuando barajaba esas cartas, sus manos eran firmes, fluidas, como un pianista que vuelve a su instrumento amado después de años de ausencia. Preston, de 7 años, observaba hipnotizado. El póker no es cuestión de cartas, dijo William, repartiendo 2 manos boca abajo. Esto es lo primero que debes entender. La mayoría de la gente piensa que es cuestión de suerte, de conseguir buenas cartas. Están equivocados. ¿Y entonces de qué se trata, abuelo? William sonrió, el tipo de sonrisa que contenía décadas de dura sabiduría. Se trata de la persona que lo sostiene, de sus miedos, de sus esperanzas, de sus historias. Se golpeó la sien con un dedo nudoso. Aprendes a leer a la gente y puedes vencer a cualquiera. No me importa si ellos tienen ases en el bolsillo y tú no tienes nada. Si puedes ver dentro de sus cabezas, ganas. ¿Cómo ves dentro de su cabeza? Observa sus ojos. Miran sus fichas cuando están fuertes o cuando están débiles. ¿Sus manos? Tiemblarán cuando estén fanfarroneando o cuando estén emocionados. ¿El ritmo de su respiración? ¿La forma en que se sientan? William se inclinó hacia adelante. La gente no puede evitar decir la verdad, Preston. Sus cuerpos los traicionan cada vez. Solo hay que aprender a escuchar. Durante el año siguiente, William le enseñó todo a Preston. Probabilidades del bote, la relación matemática entre el tamaño del bote y el tamaño de la apuesta. Probabilidades implícitas, que calculan el valor futuro en función de cómo podrían reaccionar los oponentes. Juego de posición. Porque actuar al final te da poder rangos de manos. Pensar en todas las cartas posibles que podría tener un oponente, no solo en una mano. Usaban frijoles secos como fichas, una caja de cartón como protector de cartas y la mesa de la cocina como casino. Sin equipos sofisticados, sin entrenadores caros, solo un anciano moribundo y un niño que escuchaba con todo lo que tenía. Pero más que técnicas, William le enseñó a Preston filosofía. Tu tatarabuela nació esclava, dijo William una tarde, mientras el atardecer teñía la cocina de naranja a través de las ventanas sucias. No sabía leer, no sabía escribir, no podía poseer nada, ni siquiera a sí misma. Pero ¿sabes qué? No podían parar. Preston negó con la cabeza. William se tocó la sien de nuevo. Su mente. Nadie puede encadenar lo que hay aquí. Nadie puede quitártelo. Nadie puede comprarlo. Es tuyo. Lo único que es verdaderamente tuyo. También le contó historias a Preston sobre el ejército. Sobre la noche en que ganó 6 meses de salario de soldados blancos que creían que un chico negro de Alabama no podía entender la teoría de la probabilidad. Sobre la paliza que le dieron después, y cómo lo habría vuelto a hacer sin pensarlo 2 veces, sobre los juegos clandestinos en Chicago, las habitaciones llenas de humo, el peligro de ser un hombre negro con dinero en los Estados Unidos de los años 50, donde el éxito podía matarte más rápido que el fracaso, sobre la casa que compró y el estafador que la robó con una baraja marcada y un croupier corrupto. El juego era honesto, William siempre lo decía. Era el mundo el que hacía trampas. Pero ¿sabes qué?
Prefiero vivir en un juego honesto con tramposos que en un juego corrupto donde todos fingen ser justos. Una noche, cerca del final, William estaba demasiado débil para sentarse a la mesa. Preston se sentó junto a su cama de hospital, cogiendo la mano del anciano. Nunca jugué donde fuera justo, susurró William, con voz apenas audible. Nada de barajas corruptas, nada de salas manipuladas, solo cartas puras, matemáticas puras, pura habilidad pura. Presionó algo en la palma de Preston. Un reloj, barato, viejo, de esos que se compraban en una farmacia hace 40 años. Te enseñé todo lo que sé, pero eres mejor que yo. Ves cosas que yo no podía ver. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Preston. Prométemelo, dijo William, con la voz apagada. Cuando te sientas a una mesa de verdad donde importa, recuerdas que las cartas no mienten. La gente sí. Confía en las matemáticas. Confía en tus ojos. Y nunca, jamás, dejes que nadie te diga lo que eres. Vale la pena. Te lo prometo, abuelo. William Foster murió a las 3:42 de la mañana de un martes por la mañana. El reloj se detuvo en ese mismo instante y Preston nunca lo reinició. Ahora, 3 años después, ese reloj reposaba en la muñeca de Preston mientras se enfrentaba a Richard Whitmore en una mesa de póker. Los ejecutivos vieron a un niño pobre con una sudadera con capucha. Richard vio una presa fácil. Ninguno de ellos vio lo que Preston realmente era. Un cumplidor de promesas. Richard Whitmore repartió las cartas él mismo. Una jugada de poder. Su forma de controlarlo todo. La baraja, el ritmo, la narrativa. 2 cartas se deslizaron por el tapete hacia Preston, 2 más hacia Richard. A su alrededor, el ático se había quedado en silencio. Incluso el ejecutivo, que reía, percibió algo diferente. Un niño de 10 años en una mesa de póker de alto riesgo ya no era solo entretenimiento. Era un espectáculo, un momento. Vincent Taylor inclinó su teléfono para obtener una mejor imagen. Su transmisión en vivo había alcanzado los 3.000 espectadores. Los comentarios pasaban más rápido de lo que nadie podía leer. Déjame explicarte las reglas, dijo Richard, con su tono lleno de condescendencia, ya que estoy seguro de que no enseñan Texas Hold'em en cualquier escuela pública a la que asistas. Preston no respondió. Aún no había mirado sus cartas. En cambio, estaba observando a Richard. La forma en que se recostó ligeramente en su silla, confiado y relajado. La forma en que respiraba, lenta y controlada, pero con una ligera dificultad cuando estaba excitado. Las microexpresiones que parpadeaban en su rostro, los pequeños músculos alrededor de sus ojos que se tensaban cuando se sentía fuerte. En el póker, esto se llama tells, señales inconscientes que revelan lo que está pensando un jugador. La mayoría de las personas no pueden controlarlos. La mayoría de las personas ni siquiera saben que los tienen. Preston había estado leyendo mensajes desde que tenía 7 años. Las señales de Richard eran obvias. Hora de aficionados. Cuando se sintió seguro, se recostó y abrió los brazos. Cuando estaba nervioso, tocaba sus patatas fritas antes de acostarse, un gesto de autoconsuelo. Mientras estaba fanfarroneando, su ojo izquierdo se movió apenas por un momento. Preston catalogó todo esto en los primeros 30 segundos. ¿Vas a mirar tus cartas?, Richard preguntó. ¿O tienes demasiado miedo? Preston finalmente bajó la mirada y levantó ligeramente las esquinas de sus cartas, una técnica que le había enseñado su abuelo, sin revelar nada a los observadores. 7 de espadas, 8 de espadas, conectores del mismo palo. No es una mano premium, ni ases ni reyes ni reinas. Pero el abuelo de Preston le había enseñado algo crucial. En el póker, las cartas iniciales representan solo el 30% de la ecuación. El otro 70% depende de cómo los juegues. Richard echó un vistazo a sus propias cartas. Su postura cambió inmediatamente, sutilmente, pero Preston lo captó. Una ligera inclinación hacia atrás,
una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Richard tenía una mano fuerte, probablemente as rey, tal vez as reina. Grandes tarjetas que hacían que los aficionados se sintieran invencibles. El tipo de mano que parecía genial pero que podía desmoronarse ante el oponente adecuado. Yo empezaré, dijo Richard, deslizando una pila de fichas hacia adelante. 5,000 pesos. Los murmullos resonaron entre la multitud. 5,000 pesos en la primera apuesta. Antes de que aparecieran las cartas comunitarias, estaba tratando de asustar a Preston para que abandonara la mano antes de que comenzara. Tácticas de intimidación estándar. Preston lo había visto miles de veces en Internet. Miró las fichas, luego a Richard, luego volvió a mirar las fichas y luego empujó su propia pila hacia adelante. Llamar. Richard parpadeó solo por un momento, medio segundo. La sorpresa brilló en sus ojos. Había esperado que el niño se rindiera inmediatamente, que llorara, que corriera hacia su madre, que confirmara todos los estereotipos que creía sobre las personas que se parecían a Preston. En cambio, Preston permaneció sentado completamente quieto, con el rostro tan vacío como una pared. El ejecutivo que repartía las cartas comunitarias se aclaró la garganta con nerviosismo. El fracaso. 3 cartas aterrizaron en el centro de la mesa. 4 de espadas. 5 de diamantes. 6 de espadas. El ritmo cardíaco de Preston no cambió. Su respiración se mantuvo constante. Pero en su interior los cálculos se realizaban a mayor velocidad que la mayoría de las computadoras. Tenía un proyecto de escalera abierta. Cualquier 3 o cualquier 9 completaría sus 5 cartas consecutivas en secuencia numérica. El tablero mostraba 4, 5, 6. Su mano contenía 78. Un 3 le daría 3, 4, 5, 6, 7. Un 9 le daría 5, 6, 7, 8, 9. 8 cartas en la baraja que completaban su mano. Además, tenía 2 espadas. Y había 2 espadas en el tablero. 9 espadas más en la baraja podrían darle color. 5 cartas del mismo palo combinadas. 15 outs. 15 cartas que lo convertirían en un ganador. Frente a las rey de Richard, que no había conectado con absolutamente nada en este tablero, Preston era en realidad el favorito matemático. Pero Richard no lo sabía. Richard vio a un niño que debería haberse retirado. 8.000, dijo Richard, avanzando más fichas. Su voz era firme, pero Preston la captó. El toque de fichas antes de la apuesta. El tel. Apuesta fuerte porque no tiene nada. Él quiere que me retire. Él tiene miedo. El abuelo de Preston le había enseñado este patrón. Cuando un hombre apuesta como si fuera fuerte, solía decir William, normalmente es débil. Cuando un hombre apuesta como si fuera débil, generalmente tiene las nueces. Es lo contrario de lo que esperarías. Es por eso que la mayoría de la gente pierde. Richard estaba apostando fuerte, muy fuerte, lo que significaba que estaba asustado. Preston miró el lugar y calculó las probabilidades en tiempo real. El porcentaje exacto de posibilidades de completar su escalera o color frente al riesgo de la apuesta. 32% de posibilidades solo en la siguiente carta. Si fallaba, vendría otra carta. Probabilidad combinada superior al 54% en la carta final. Él era el favorito. Las matemáticas no mintieron. Lo más importante es que Richard pensó que estaba jugando contra un niño de 10 años asustado que se derrumbaría bajo presión. Él estaba equivocado. Todo incluido, dijo Preston en voz baja. La habitación quedó en completo silencio. Alguien dejó caer una copa de champán. Se hizo añicos en el suelo de mármol y nadie se movió para limpiarlo. Nadie ni siquiera lo miró. ¿Qué dijiste? La voz de Richard era aguda e incierta. Aline. Preston puso todas las fichas que tenía en el centro de la mesa. 30,000 pesos. La deuda de su madre y su futuro dependen de 2 cartas aún por venir. El juego realmente había comenzado. Déjame explicarte exactamente lo que estaba pasando en esa mesa.
Porque aquí es donde queda claro el genio de Preston. En Texas Hold'em. Después del flap, aparecerán dos cartas comunitarias más. El giro, luego el río. Cada uno puede cambiar completamente quién gana. La mano de Preston, 78 de espadas, parecía débil para cualquiera que no entendiera las matemáticas del póker. Dos cartas del medio. Nada del otro mundo. El tipo de mano que la mayoría de aficionados habrían retirado antes de realizar la primera apuesta. Pero esto es lo que vio Preston. El tablero mostró 4, 5, 6 con dos espadas. Sus 7 y 8 significaban que tenía un proyecto de escalera abierta. Cualquier 3 en la baraja le daría una escalera de 3, 4, 5, 6, 7. Cualquier 9 le daría un 5, 6, 7, 8, 9 consecutivo. Son 8 cartas de las 45 restantes que completan su escalera. Además, tenía 2 espadas en la mano. 2 espadas más en el tablero. 9 espadas más en la baraja podrían darle color. 5 cartas del mismo palo, que vence a una escalera. En conjunto, 15 cartas que lo convertirían en un ganador. 15 outs contra el as y rey de Richard, que no había conectado absolutamente nada en este flap. En realidad, Preston era favorito con un 54% para ganar la mano en el river. Más de la mitad, mejor que un lanzamiento de moneda. Richard no entendió nada de esto. Vio a un niño que había apostado todo a la suerte. Vio desesperación donde había cálculo. Vio debilidad donde había fuerza. El dealer ejecutivo tomó la baraja. Su mano temblaba ligeramente. El turno. Una carta boca arriba en el centro de la mesa. 9 de corazones. La cara de Preston no se movió. Ni un músculo. Ni un tic. Su abuelo también le había enseñado esto. La disciplina de no mostrar nada. De convertirse en estatua. Pero dentro estallaron fuegos artificiales. Él había tomado su camino recto. 5 a 6, 7, 8, 9. La mejor mano posible con estas cartas. Invencible a menos que Richard de alguna manera consiga un color o un full house en la carta final. Las probabilidades de que esto ocurra son menos del 4%. Richard estaba muerto. Simplemente él aún no lo sabía. Bueno, dijo Richard, estudiando el tablero con falsa confianza. Todavía puedo ganar. Cualquier as o rey me da el par más alto. Eso es mejor que cualquier basura que tengas en la mano. Estaba completamente equivocado. Incluso si apareciera un as o un rey en el river, la escalera de Preston superaría al par de Richard. Pero el ego de Richard no le permitió ver la verdad. Ya había decidido la historia. Un hombre rico golpea a un niño pobre. Orden natural restaurado. La realidad tenía otros planes. Richard empezó a hablar. Los jugadores nerviosos siempre hablan. Llenan el silencio con palabras porque no soportan la presión. Sabes, casi siento pena por ti, dijo Richard, ajustándose los puños. Se suponía que esto iba a ser educativo, una lección sobre cómo conocer su lugar en el mundo. Se reclinó y actuó para su público. Tu abuelo era conserje, ¿verdad? Tu madre es una señora de la limpieza, y aquí estás tú fingiendo ser un jugador de póker, fingiendo que perteneces a esta mesa. Su labio se curvó. Algunas personas nacen para sentarse a la mesa, muchacho. Otros nacen para limpiarlo. Ese es simplemente el orden natural de las cosas. El puño de Denise se apretó con tanta fuerza que las uñas le arrancaron sangre de la palma. Ella quería gritar, volar a través de la habitación y defender a su hijo. Pero algo en la postura de Preston la mantuvo congelada. Estaba tan tranquilo, tan quieto, como si supiera algo que nadie más sabía. Preston finalmente habló. Mi abuelo me enseñó algo sobre las cartas. Richard levantó una ceja, divertido. Ah, ¿y qué es eso? Él dijo, las cartas revelan el carácter. La voz de Preston era tranquila pero firme. Demasiado firme para un niño de 10 años que se enfrenta a un multimillonario. Lleva 5 minutos hablando, insultando a mi familia,
diciéndome lo que soy y lo que nunca seré. Hizo una pausa. Pero no has mirado mis manos ni una vez. Richard frunció el ceño. ¿Qué? Un verdadero jugador de póker lo mira todo. Los ojos, la respiración, las microexpresiones, la forma en que alguien sostiene sus cartas, el ritmo de sus apuestas. Preston inclinó ligeramente la cabeza. Has estado tan ocupado actuando para tus amigos, tan ocupado demostrando lo poderoso que eres, que en realidad no me has leído en absoluto. La habitación quedó en completo silencio. Así es como sé que ya has perdido. La cara de Richard se puso roja. Su mandíbula se tensó. Su mano se movió hacia sus patatas fritas. El gesto nervioso, el gesto de autoconsuelo, aunque ya no había nada que apostar. Estaba desconcertado, realmente desconcertado por un niño de 10 años. La transmisión en vivo de Vincent había explotado. 75.000 espectadores. Los comentarios llegan más rápido de lo que nadie puede leer. ¿Quién es este niño? Está tan tranquilo con el infierno real. Por favor dime que el chico rico pierde. Este niño está construido de manera diferente. Justicia de brujas en la mesa. Una productora de noticias que miraba desde su apartamento al otro lado de la ciudad ya estaba llamando a su editor. Envíen a alguien al edificio Whitmore ahora. Esto se está volviendo viral. En el ático, la multitud se había desplazado. Los ejecutivos que reían ya no se reían más. Observaban con algo así como fascinación y algo así como miedo. ¿Qué pasaría si el niño realmente ganara? Un limpiador que estaba parado cerca del fondo, uno de los compañeros de trabajo de Denise, hizo la señal de la cruz. Thomas Whitmore, el hijo de Richard, dejó su whisky sin tocar. Miró a su padre, con la cara roja, sudando, tratando desesperadamente de mantener el control, y luego a Preston, tranquilo, sereno, digno. Por primera vez en su vida, Thomas sintió algo que nunca antes se había permitido sentir. Lástima. No por él mismo, sino por su padre, por todo lo que representaba el nombre Whitmore. Eleanor Davis se había acercado a la mesa. Su mente estaba acelerada. Ghost 12, el jugador en línea que había seguido durante meses. La precisión matemática, el dominio psicológico, la ausencia total de miedo. Era él. Tenía que ser él. Un niño de 10 años había estado derrotando a profesionales en línea durante 2 años, y ninguno de ellos tenía idea de que estaban perdiendo contra un niño. Richard se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Queda una tarjeta. Una carta y se acabó. He vuelto de cosas peores. ¿Sigues diciendo eso?, respondió Preston. Porque es verdad. Preston inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué está sudando? La mano de Richard se dirigió a su frente. Salió húmedo. Algo había cambiado en esa habitación. Podía sentirlo en el aire. Un cambio como el momento antes de que estalle una tormenta. Al principio esto era entretenimiento. Un hombre rico enseñando una lección a un niño pobre. El orden natural de las cosas desarrollándose en tiempo real, confirmando lo que todos ya creían. Ahora era algo completamente distinto. David contra Goliat. Y de alguna manera, increíblemente, David estaba ganando. James Wilson, el guardia de seguridad, se alejó de su puesto junto al ascensor. Sus ojos brillaban. 40 años jugando a las cartas en sótanos de Detroit y en juegos de barrio, y nunca había visto nada igual. Vamos, hijo, susurró tan bajo que solo él pudo oír. Acaba con ello. Detrás de él se habían reunido otros limpiadores. Mujeres con los mismos uniformes manchados que Denise. Hombres que fregaban los mismos pisos y limpiaban los mismos baños. Personas que habían sido invisibles durante toda su vida laboral. Personajes secundarios en las historias de hombres ricos. Ya no eran invisibles. Eran testigos y estaban eligiendo bando. Eleanor Davis había abandonado toda pretensión de neutralidad. Su máscara profesional se había roto por completo. Ella estaba parada a 1 metro de la mesa,
con los brazos cruzados, mirando a Preston con algo parecido a asombro. Había visto a Ghost 12 jugar en línea durante meses, había estudiado sus patrones, había tratado de descubrir su estrategia, la paciencia, la precisión, la voluntad de esperar los lugares perfectos, la completa ausencia de miedo o ego. Ahora lo estaba viendo en persona. Y la misteriosa leyenda online era un niño. Un niño de 10 años de Harlem que había aprendido a jugar al póker con su abuelo moribundo. No debería haber sido posible. Pero así fue. Thomas Whitmore había abandonado el bar. Se quedó cerca de la ventana, físicamente incapaz de mirar más a su padre. 28 años siendo menospreciado. 28 años de escuchar que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente duro, lo suficientemente despiadado. 28 años viendo a Richard Whitmore destruir personas por deporte. Esta noche, alguien estaba contraatacando. Alguien se negaba a ser destruido. Y era un niño de 10 años con gafas selladas y un reloj de hombre muerto. Thomas sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos. No tristeza, otra cosa. Alivio tal vez, o esperanza de que otro mundo fuera posible. Denise se quedó congelada, su carrito de limpieza completamente olvidado. Su hijo estaba sentado en esa mesa como si hubiera nacido allí. Su postura, su quietud, su concentración, su tranquila confianza, eran exactamente iguales a las de su padre. Todas esas noches que Preston se quedó despierto hasta tarde estudiando, todos esos libros de la biblioteca que había escondido debajo del colchón. Ella pensó que él se estaba quedando atrás en la escuela. Ella estaba preocupada por él. Había estado aprendiendo algo completamente diferente. El legado de su padre se transmitió en secreto. Ella debería haber estado enojada. Debería haberse sentido traicionada. En cambio, sintió algo que no había sentido en años. Algo que casi había olvidado que existía. Orgullo. El contador de transmisiones en vivo de Vincent subió más alto. 150.000.175.000.200.000 almas mirando a través de la pantalla de un teléfono. Los comentarios también habían cambiado. Este niño es una leyenda. El chico rico está totalmente temblando. Que alguien le consiga un patrocinio a este chico. Hacer justicia en la mesa. El hashtag ya era tendencia a nivel nacional. Richard Whitmore miró alrededor de la habitación. Por primera vez, notó el cambio. El personal de limpieza observando con esperanza en sus ojos. Los guardias de seguridad asintieron con respeto, mientras su propio hijo se negó a mirarlo a los ojos. El público había cambiado de bando y solo quedaba una carta. La mano del repartidor ejecutivo tembló cuando tomó la baraja. Tarjeta final, dijo en voz baja. El río. Todas las personas en esa sala y las 200.000 que estaban mirando en línea contuvieron la respiración. Una tarjeta, un trozo de cartón. La diferencia entre todo y nada. El comerciante le dio la vuelta. 2 de tréboles. Un espacio en blanco. Una carta de nada. Aire completo. No hay ayuda para Richard. No hay milagro. El tablero final mostró 4 espadas, 5 diamantes, 6 espadas, 9 corazones y 2 tréboles. Richard miró fijamente las cartas. Su as-rey no había conectado con absolutamente nada. Carta alta. As. Eso era todo lo que tenía. El peor resultado posible para una mano inicial tan fuerte. La recta 56.789 de Preston era imbatible. Durante un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. El silencio era tan completo que se podía oír el zumbido del sistema de ventilación 63 pisos más abajo. Entonces Preston habló. Directo, dijo en voz baja. 9 de altura. Dio vuelta sus 78 de espadas y las colocó planas sobre el green con cuidado, con respeto, como si estuviera manipulando algo precioso. Richard miró las cartas, miró el tablero, miró las cartas otra vez. Su rostro pasó por una serie de emociones: confusión, negación,
comprensión y finalmente, algo que parecía casi miedo. Eso no es. Su voz se fue apagando. Es una escalera, dijo Eleanor, dando un paso adelante. Su voz era clara y tranquila. Lo logró en el giro. El 9. Ya llevas 2 cartas muertas robando. No había nada que pudieras hacer. La boca de Richard se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Por primera vez en su vida adulta, Richard Whitmore III no tuvo palabras, no tuvo réplica, no tuvo juego de poder, nada. Entonces James empezó a aplaudir, lento y deliberado, cada aplauso resonando en el silencioso ático como un disparo. Vincent se unió a él. Luego un limpiador cerca de atrás, luego otro, luego otro. Los aplausos crecieron como una ola, haciéndose más fuertes con cada segundo. Llenó la habitación, rebotando en los pisos de mármol y los candelabros de cristal. 200.000 personas que lo vieron online lo oyeron a través del teléfono de Vincent. Un sonido como un trueno, como justicia, como algo que había estado esperando mucho tiempo para suceder. Preston no sonrió, no celebró, no apretó el puño, no gritó, no se regodeó. Él simplemente se sentó allí, con las manos juntas, tan tranquilo como había estado desde la primera tarjeta. Richard se quebró. Él barrió con el brazo sobre la mesa en un gesto de rabia. Cartas esparcidas por todas partes. Las astillas volaron por el fieltro y cayeron al suelo. Un vaso de cristal se estrelló contra el mármol, rompiéndose en 1000 pedazos. Esto es ridículo. Su voz sonó aguda y desesperada. Él hizo trampa. Debe haber hecho trampa. No hay manera. Preston lo miró con algo que podría haber sido lástima. 52 cartas, dijo en voz baja. Los viste barajarse. Usted vio cómo los trataban. Tu propio hombre manejaba la plataforma. Cada carta estaba boca abajo hasta que fue girada. Hizo una pausa. Nadie hizo trampa, señor Whitmore. Acabas de perder. Imposible. Tienes 10 años. Mi abuelo tenía 19 años cuando golpeó a los soldados que pensaban que era estúpido. Preston tocó el reloj en su muñeca. La edad no importa en la mesa. Solo habilidad, solo preparación, solo corazón. Richard se volvió hacia la habitación desesperadamente, buscando apoyo. Alguien, cualquiera, debió haber tenido ayuda, un dispositivo, algo. Pero nadie respondió. Los ejecutivos miraron hacia otro lado, repentinamente fascinados por sus zapatos. Los guardias de seguridad estudiaron el techo. Incluso Thomas no quería mirar a su padre a los ojos. Richard Whitmore estaba solo. Completamente, absolutamente solo. Denise se movió primero. Cruzó la habitación en 5 pasos rápidos y atrajo a Preston hacia sus brazos, sosteniéndolo como si nunca fuera a soltarlo. Las lágrimas corrieron por su rostro. 12 años de agotamiento, humillación y sacrificio liberados todo de una vez. Bebé, susurró ella en su cabello. ¿Cómo? ¿Cuándo aprendiste? Mi abuelo me enseñó, dijo Preston en voz baja. Antes de morir. Me hizo prometer que jugaría. Denise sollozó con más fuerza. Ahora lo entendía. Todo. Las noches largas, los libros escondidos, la forma en que Preston a veces miraba al vacío con esa concentración familiar. Su padre no se había ido. Estaba aquí, viviendo en su hijo. Las puertas del ascensor ni siquiera se habían cerrado cuando explotó Internet. La transmisión en vivo de Vincent alcanzó las 500.000 visualizaciones, luego el 1.000.000, luego los 2 millones. El clip de las burlas racistas de Richard, como los de tu clase apenas saben contar hasta 10, estaba por todas partes en cuestión de minutos. TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Reddit, todas las plataformas, todos los rincones del mundo digital. Se formaron hashtags y se extendieron como la pólvora. El prodigio del póker hatch, un hash en justice ad de table. Sastar Whitmore. Ojos sobre Preston Foster. A medianoche, las principales cadenas de noticias habían recogido la noticia.
Multimillonario humillado por un niño de 10 años en una apuesta de póker de alto riesgo. Recorrió los jirones de noticias por cable de costa a costa. De vuelta en el ático, Richard no se había movido. Estaba sentado a la mesa de póker en ruinas, mirando las cartas esparcidas como un hombre que ve cómo su mundo entero se derrumba a su alrededor. Eleanor se acercó. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol, un sonido que solía indicar obediencia, deferencia, miedo. Ya no. Te he visto intimidar a la gente durante 5 años, dijo en voz baja, con la voz firme como el acero. Los comentarios racistas, las bromas que no eran bromas, la forma en que haces que todos se sientan pequeños solo para sentirte grande. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Documenté todo, cada incidente. Capturas de pantalla de correos electrónicos, grabaciones de reuniones, declaraciones de testigos. Recursos Humanos enterró la queja de Denise el año pasado porque tú se lo dijiste. No van a enterrar esto. Richard levantó la cabeza de golpe. No te atreverías. Ya lo he hecho. La voz de Eleanor era gélida. La Junta tendrá mi informe completo el lunes por la mañana. Antes de que Richard pudiera responder, otra figura se acercó. Thomas, su propio hijo, su heredero, su legado. Papá. La voz de Thomas era hueca, agotada, como si hubiera cargado con un peso toda la vida y finalmente hubiera decidido soltarlo. Toda mi vida me dijiste que ganarlo es todo. Los buenos terminan últimos. El poder es lo único que importa. Aplastar o ser aplastado. Miró las fichas esparcidas, los vasos volcados, el caos de un hombre que había perdido el control. Pero no perdiste esta noche por ser bueno. Perdiste porque te equivocaste en todo sobre la gente, sobre lo que importa, sobre el mundo. Richard lo agarró. Thomas, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Thomas retrocedió un paso. Estoy harto. Harto de verte destruir gente. Harto de avergonzarme de mi propio nombre. Harto de fingir que la crueldad es fuerza. Se giró para irse, luego se detuvo en el ascensor. Ese chico demostró más clase en 10 minutos de la que tú has demostrado en 58 años. Te ganó y luego te ofreció la mano. Te dio una gracia que nunca merecías. Entró en el ascensor. Las puertas se cerraron. Richard vio desaparecer a su hijo, su legado, su futuro. James, el guardia de seguridad, dio un paso al frente. Su voz era tranquila, casi amable. Señor, 1 millón de personas acaban de verlo insultar a un niño con un insulto racista y luego perder contra él en su propio juego. No creo que los abogados ayuden con ese tipo de cosas. Richard miró a su alrededor con desesperación. Alguien, a quien sea, puedo pagar. Pero los guardias de seguridad se hacían a un lado. Los ejecutivos recogían sus abrigos y se apresuraban hacia las salidas. El personal de limpieza permanecía unido en silenciosa solidaridad, su labor invisible finalmente visible. Ya nadie protegía a Richard Whitmore. Fuera del edificio, se había reunido una multitud. Teléfonos en alto, luces brillando en la oscuridad, un cántico en aumento. ¡Que hable! ¡Que hable! Preston y Denise salieron del vestíbulo entre una tormenta de flashes. Micrófonos al frente, voces que lanzaban preguntas. Un reportero se abrió paso entre la multitud. Preston, acabas de vencer a uno de los hombres más ricos de Nueva York. ¿Qué quieres que sepa la gente? Preston miró a su madre, a la multitud, al reloj de su abuelo. Congelado para siempre en el minuto 3:42. Mi abuelo aprendió póker en una guerra, dijo, y su vocecita se impuso de alguna manera al caos. Jugaba en trastiendas y sótanos porque eran los únicos lugares donde lo dejaban entrar. Me enseñó todo lo que sabía. Hizo una pausa. Esta noche, un hombre apostó en mi contra por mi apariencia. Creyó saber qué cartas tenía en la mano con solo mirar mi piel. Preston miró directamente a la cámara más cercana. Se equivocó. Una semana después, todo cambió. Para Richard Whitmore, la caída fue rápida,
brutal y total. La junta directiva celebró una reunión de emergencia el lunes después de que el video se hiciera viral. La documentación de Eleyaner fue contundente. 5 años de denuncias de acoso, comentarios racistas, ambiente laboral hostil y encubrimiento sistemático de las quejas de los empleados. 3 empleados más presentaron sus propias historias en 48 horas. Luego 5 más, luego una docena. Para el miércoles, importantes clientes comenzaron a retirar sus inversiones. Fondos de pensiones que administraban ahorros para la jubilación de maestros y bomberos, fondos universitarios, fundaciones benéficas que no podían permitirse la asociación. Un video viral fue citado en cada declaración de retiro. No podemos ser asociados con un comportamiento que contradice tan claramente nuestros valores declarados. El viernes, exactamente una semana después de la partida de póker, Richard Whitmore III se vio obligado a renunciar como director ejecutivo de su propia empresa familiar, la empresa que su abuelo había construido, la empresa que su padre había hecho crecer, y se fue en 7 días porque no pudo resistirse a humillar a una mujer de la limpieza y a su hijo. Su hijo, Thomas, fue nombrado presidente interino. Su primer acto oficial fue emitir una disculpa pública y anunciar una revisión completa de la cultura y las prácticas de la empresa. El equipo de relaciones públicas de Richard intentó controlar los daños, una donación anunciada apresuradamente a programas juveniles de barrios marginales, una disculpa cuidadosamente redactada que culpaba a la falta de juicio y al estrés del momento. Una solicitud de entrevista con un programa matutino comprensivo donde pudiera contar su versión de los hechos. Nada de eso funcionó. Internet ya lo había decidido. No seas un Whitmore se convirtió en jerga para referirse al fracaso arrogante. Su rostro se convirtió en un meme. Capturas de pantalla de su expresión de sorpresa cuando Preston reveló la mano ganadora, subtituladas con frases como, «Cuando descubres al niño que eras». El acoso es, en realidad, un genio. Un mes después, Richard asistió a una gala benéfica, la misma gala que solía dominar, donde directores ejecutivos y políticos solían hacer fila para estrecharle la mano y reírse de sus chistes. Estaba sentado en una mesa del fondo. Nadie se le acercó. Nadie le dirigió la palabra. Cuando intentaba unirse a una conversación, la gente recordaba de repente que debían estar en otro lugar. Se fue antes de que sirvieran el postre. Solo. Su imperio no solo se había derrumbado. Se había convertido en polvo. Para Preston, las consecuencias fueron algo completamente distinto. 3 días después de que el video se hiciera viral, el MIT llamó. No la oficina de admisiones, sino directamente el departamento de matemáticas. Tenemos un programa para mentes jóvenes excepcionales, dijo el profesor. Beca completa cuando estés listo para la universidad. Pero mientras tanto, nos gustaría invitarte a nuestro instituto de verano. Nunca hemos tenido a alguien de tu edad, pero después de ver ese video, bueno, nos sentiríamos honrados. El World Poker Tour se puso en contacto con él a continuación. Programa de embajadores juveniles. Querían documentar su trayectoria, brindarle entrenamiento y prepararlo para el mundo profesional. Juega. Cuando tengas 21 años, te queremos en el evento principal. Tienes la mentalidad para ello. Nunca hemos visto a nadie interpretar a los oponentes como tú. ESPN publicó un reportaje de 30 minutos. El New York Times publicó un perfil en portada que exploraba la historia de William Foster, el abuelo que aprendió a jugar al póker en una guerra y transmitió sus conocimientos de generación en generación. Los programas matutinos competían por entrevistas. Los presentadores de programas de entrevistas lo querían en sus sofás. A pesar de todo, Preston se mantuvo tranquilo, educado y humilde. Respondió a las preguntas con atención, nunca habló mal de Richard Whitmore, nunca celebró su caída. En todas las entrevistas, llevaba el reloj de su abuelo. Un periodista finalmente le preguntó por él durante una aparición en un programa matutino nacional. Preston, me doy cuenta de que siempre llevas ese reloj. Parece viejo. ¿Hay alguna historia ahí?
Preston bajó la vista hacia las manecillas congeladas. 3:42 es de mi abuelo, dijo. Se paró a las 3:42 de la mañana. Fue exactamente cuando murió. El rostro del entrevistador se suavizó. Y nunca lo arreglaste. No está roto. Preston levantó la vista y sus ojos, los ojos de su abuelo, estaban tranquilos y claros. Simplemente me recuerda qué época fue cuando mi abuelo dejó este mundo. Me recuerda que el tiempo es precioso, que las promesas importan, que él está conmigo en cada mano que juego, sentado frente a mí, enseñándome. Además, el video se volvió viral por sí solo. 30 millones de visualizaciones en una semana. Los comentarios llovieron de todo el mundo. Personas compartiendo sus propias historias de abuelos que creyeron en ellos, de promesas cumplidas y legados honrados. Pero a Preston no le interesaba la fama. Tenía algo más importante en mente. 6 meses después de la partida de póker, lanzó algo que lo cambiaría todo. Lo llamó La Mesa del Abuelo. Un programa extraescolar gratuito en Harlem. Sin equipos sofisticados, sin costosas cuotas de entrada, sin barreras, solo mesas plegables, fichas de plástico y barajas de cartas desgastadas. El plan de estudios no trataba realmente sobre póker, aunque sí jugaban a las cartas. Trataba de probabilidad, teoría de juegos, pensamiento crítico, interpretar a las personas, tomar decisiones bajo presión, gestionar las emociones cuando hay mucho en juego. Las mismas habilidades que William Foster aprendió en la guerra. Las mismas habilidades que le transmitió a su nieto, habilidades que se aplicaban mucho más allá de cualquier mesa de juego. 12 niños se presentaron la primera semana, luego 20, luego 40. Luego tuvieron que mudarse a un espacio más grande. Denise dejó su trabajo de limpieza para dirigir el programa a tiempo completo. Después de 12 años fregando pisos para personas que la menospreciaban, finalmente estaba haciendo un trabajo que importaba, un trabajo que honraba la memoria de su padre. Por primera vez en más de una década, dormía después de las 5 de la mañana. James Wilson, el guardia de seguridad de Whitmore Capital, se ofreció como instructor. Les enseñó a los niños los juegos que había aprendido de niño en Detroit. Sus 3 nietos se convirtieron en asistentes habituales del programa. Eleanor Davis dejó la vida corporativa por completo y publicó un artículo que se viralizó. Lo que vi: 5 años de complicidad silenciosa. Ahora asesora a organizaciones que intentan corregir culturas laborales tóxicas. Los fines de semana, ayuda con la mesa del abuelo. Thomas Whitmore financia el programa discretamente, anónimamente. Ahora está en terapia, superando décadas de daño, aprendiendo a ser el hombre en el que su padre nunca lo dejó convertirse. No ha hablado con Richard en meses. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la partida de póker que lo cambió todo, Preston estaba al frente de un aula de un centro comunitario. 20 niños estaban sentados alrededor de mesas plegables, con cartas en la mano. Niños negros, niños morenos, niños blancos, niños de la pobreza, niños de los que nadie esperaba nada. Preston explicaba las probabilidades del bote, haciendo que las matemáticas fueran emocionantes. Entonces, si hay 100 pesos en el bote y necesitas apostar 20 para mantenerte en la mesa, necesitas al menos un 20% de posibilidades de ganar para que las matemáticas funcionen. ¿Cómo lo calculamos? Las manos se alzaron por todas partes. Las respuestas volaron. Estos niños, ignorados, subestimados, descartados, estaban aprendiendo matemáticas avanzadas sin siquiera darse cuenta. Un niño pequeño en la primera fila levantó la mano. 12 años, gafas sujetas con cinta adhesiva, ropa del contenedor de donaciones. Se veía exactamente como Preston se veía hace un año. Preston, ¿qué hacemos cuando la gente dice? ¿No somos lo suficientemente inteligentes para esto? Preston se acercó y se arrodilló a la altura de los ojos. Luego los invitas a sentarse. Metió la mano en el bolsillo, sacó una sola carta, el as de picas, y les muestras exactamente lo que tienes en la mano. El chico tomó la carta,
la miró, sonrió. Detrás de ellos, en la pared del centro comunitario colgaba una fotografía enmarcada. William Foster, joven, fuerte, con uniforme militar, sosteniendo una baraja de cartas. La misma baraja que había usado para ganar 6 meses de salario de hombres que pensaban que era estúpido. Debajo de la fotografía, un letrero pintado a mano. Las cartas no mienten, la gente sí. Confía en las matemáticas. Confía en tus ojos. William Foster, 1932 a 2020. Preston tocó el reloj de su abuelo. 342. La promesa se había cumplido. Pero ahora era más grande que una promesa, más grande que un juego, más grande que una victoria. Todos los niños que cruzaron esas puertas aprendieron la misma lección que Preston. Las circunstancias no definen el potencial. El color de la piel no determina la inteligencia. La mesa no importa tu apellido, tu código postal o lo que los demás piensen que vales. 52 cartas. Todos reciben el mismo trato. Lo que hagas con esas cartas es cosa tuya. Richard Whitmore había querido dar una lección sobre el orden natural de las cosas, sobre quien pertenece a la mesa y quien pertenece a limpiarla. Tenía razón. Esa noche se dio una lección, pero no la que esperaba. Un niño de 10 años de Harlem entró en ese ático, invisible, descartado, despedido antes de sentarse. Salió inolvidable. Y en algún lugar de ese momento congelado a las 3:42, William Foster finalmente consiguió su asiento en la mesa. Si crees en historias como esta, donde la inteligencia supera al dinero, donde gana el desvalido y donde la justicia realmente sucede, presiona el botón de suscripción y la campana de notificaciones. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy.